Bueno, muchas gracias por venir y para venir aquí a hablar de creatividad, futuros, diseño gráfico, historias, narrativas, artesanía y mucho off. Es una suerte tener así a 4 personas juntas, por un lado abuela y por otro usted. La idea es hablar de qué se verá en off o qué vamos a contar. Así que muy rápido, abuelas, ¿podéis presentar quién sois y qué hacéis? Sí, bueno, somos Marc y Kevin. Tenemos un estudio muy pequeño a conciencia, porque queremos ser pequeños desde hace tiempo, que somos 4 personas. Estamos con María, que es producer, y Dani, que es editor de vídeo y animador. Y bueno, nosotros decimos que hacemos comunicación visual porque siempre estamos como tocando diferentes palos y nunca nos hemos como especializado mucho en una cosa muy concreta. Entonces tenemos una parte de productora audiovisual, tenemos otra parte de estudio de animación y también tenemos una parte de estudio de diseño y de branding que trabajamos haciendo marcas. Y siempre hemos tenido como estas 3 cabezas. A veces nos hemos rayado mucho en plan de, esto no puede ser, tenemos que hacer una cosa, pero al final siempre acabamos en la misma conclusión, que es que al final es algo bueno, es algo que a nosotros también nos gusta ir cambiando de tipología de proyecto y que también nos permite pues, que cada pata aporte un poco en la otra, ¿no? Pues el diseño cuando hacemos parte más audiovisual, la parte de motion cuando hacemos cosas de diseño. Así que vamos un poco saltando entre estos 3 campos. Vale, y creo que se han abierto muchas cosas que después de la presentación de Martí y Mar retomamos, que es ser pequeño a conciencia, no especializarse y mezclar, ¿no? Que usted, ya que lleváis más años en el sector, seguro que hemos pasado por especializarse, no especializarse, ser pequeños, ser grandes. Ahora abrimos estos melones, pero antes, Martí y Marc, si podéis presentar a usted, a quien no lo conozca, con todo el tiempo que lleváis y la referencia que sois. Claro, pues nada, somos una agencia de estudio de branding, podríamos decir, que empezó ahora va a hacer 11 años. Martí y yo, que somos los fundadores, nos conocimos en grandes multinacionales de la publicidad, donde hacíamos dupla. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues decidimos empezar nuestro propio proyecto. Y bueno, yo creo que lo que nos hace diferenciales dentro de nuestros sectores, por un lado, que aparte de lo que son campañas de publicidad, podríamos decir, nuestro enfoque estratégico conceptual también lo llevamos mucho al terreno del branding, sobre todo a nivel de proyectos de creación de naming y de conceptos de marca. Y también porque habitualmente una de las cosas que hacemos es colaborar con muchos estudios de diseño y eso nos ha permitido pues trabajar en proyectos que de otra manera pues no hubiera sido posible. Nosotros tampoco no tenemos una gran estructura, igual que aquí los compañeros de Abuela. Y bueno, y después de todo este tiempo, pues tampoco no sabemos, no sé si es una voluntad de ser pequeño o no, pero sí de no crecer por encima de nuestras posibilidades. Bueno, en realidad hoy en día que se habla tanto de crecimiento, ¿no? Y en la naturaleza nada crece para siempre, ¿no? Al final esto de mantenerse a conciencia con un tamaño es bastante radical y bastante contemporáneo. Antes de ir a estos detalles del ecosistema, si os digo off, ¿qué os viene a la cabeza? A mí me vienen muchas Fs siempre, tipo no sé cuántas Fs, pero si os digo off, así como rápido, ¿qué es off? ¿Qué os viene a la cabeza? Es un universo visual, la excelencia en cuanto a forma, sobre todo. Mucha ¿Vale? estética, mucha construcción de universos y tendencias, ¿no? A nivel de dirección artística, a nivel de diseño, a nivel de motion. ¿A vosotros, abuela, qué os viene? A mí un poco algo parecido a lo que comentaba usted también, como muchas cosas diferentes, yo creo. Creo que estamos también en Barcelona hay un punto de, bueno, no sé, como algo un poco endogámico y creo que no sé, creo que la diversidad y eso, referencias como muy diferentes y sorpresa, ¿no? A lo mejor también.
Cuando, pues bueno, no sé, como consumidoras de log, cuando vamos a aprender suele haber como temas, ¿no? Momentos, y hemos pasado por un montón de situaciones donde había unos temas como otros, como puede ser inteligencia artificial, hablar más de artesanía alrededor del diseño, ¿no? Del craftsmanship, algo que en temas futuros más pasados. Leyendo Love, ¿no? Que dice que vienen thinkers, diseñadores offline, diseñadores online, developers creativos, ¿no? Y nos dice como teóricos, directores de arte, estudiantes. ¿Qué creéis que se merece el 2024? Y empezamos un poco de proyectiva, ¿no? ¿Qué se merece el 2024 sobre el escenario? ¿Se merece creatividad? ¿Se merece creatividad pura? ¿Se merece concepto? ¿Hemos de tocar más estrategia? ¿Hemos de volar a unos mundos más visuales y ver fantasía? ¿Necesitamos perfiles más de artesanos que nos cuenten el backstage de cómo hacen? ¿Qué creéis? Hay un Marc riéndose por ahí. Marc, ¿qué consideras? Yo creo que, bueno, Ah, vale, Martí, perdón. Los Martí, sí, sí. No, pues Martí, que estabas riendo. ¿Qué consideras? Muchas cosas en ese aspecto. Creo que lo que es interesante o que debería ponerse foco especialmente es que en la creación de estos visuales, la creación de estas campañas y territorios formales, hay un thinking detrás. Entonces creo que potenciar el trabajo, sea conceptual, sea estratégico, ya sea de desarrollo, de craftsman, y todo lo que sea dentro del proceso, creo que es lo interesante. Sobre todo sabiendo que el mundo también tiene ahora, ¿no?, esta tendencia a la construcción sencilla de visuales, ¿no? La aparición de la IA nos va a recolocar, ¿no? Y saber que en el proceso de construcción de todo este tipo de universos hay que darle una forma, una intención muy clara desde el pensamiento. Bueno, al final están emergiendo mucho estas, ¿no? Como entra la filosofía, entran los thinkers, entran los pensamientos, justamente como tensión de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todo lo que se mecaniza. Por vuestro lado, Kevin, ¿que ibas a sumar algo? Bueno, yo iba a abogar por la honestidad. Es decir, que cada uno defienda en lo que cree. Pero no sé, es algo en lo que pienso mucho últimamente y, es decir, no por, o sea, no seguir hilos y no seguir tendencias, sino crecer en ellas, ¿no? Creo yo. Si es una pregunta un poco complicada de contestar, yo creo. Bueno, es mi opinión personal. Bueno, pero creo mucho en eso, ¿no? No sé si... No sé qué pondría en la palestra de decir, hostia, 2024 toca esto. No sé, yo creo que cada creativo en este caso, o cada persona o cada estudio tiene como una corriente de pensamiento. Bueno, que creen unas cosas, ¿no? Y creo que esas son las que tiene que defender en un escenario y si son unas para adelante y si son otras también, ¿no? No sé. claro, al final lo que está claro es que las tendencias, que no se trata de que alguien nos diga qué hay, qué viene, que lo tengamos que hacer, sino que seamos agentes de cambio y que vayamos hacia unos futuros que nos interesan más, ¿no? Y no los futuros que nos tocan. En este sentido, ¿qué corriente de pensamiento, qué hashtags conceptuales os aparecen en Abuela? Es decir, esta honestidad, Abuela, que tiene antes, estaba Marca avanzando, ¿no? Como pequeños, no nos especializamos porque una cosa riega de otra, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Trabajar a nivel real, tener clientes sin ser súper especializados, sin tener una bio súper clara. ¿Qué sería esta honestidad o este framing de valores que queréis compartir o sobre los que estáis ahora mismo? Sí, yo creo que, o sea, para nosotros, escucháis las obras, ¿no? Se oyen, pero bueno, es lo que hay. Sí, o sea, yo creo que nosotros hemos hecho un proceso en todos estos años que llevamos como en la industria y trabajando en esto de también como rebajar un poco expectativas en el trabajo que hacemos. O sea, al final no estamos salvándole la vida a nadie y sí que intentamos hacer muy bien nuestro trabajo y intentar siempre aportar algo más de lo que nos piden. Pero también hemos salido un poco del circuito de esto de realizarnos a través de nuestro trabajo, ¿no? Que es algo que creo que nuestra generación ha hecho un poco de daño. Ha hecho bien también porque no somos nuestros padres que se han pasado a lo mejor la vida en una oficina
haciendo algo que no nos gustaba, pero también creo que nos hemos pasado de vueltas y hemos sacrificado mucha vida personal y hemos dado mucho porque estábamos haciendo en teoría lo que nos gustaba, ¿no? Y en este sentido nosotros sí que intentamos como canalizar nuestras pasiones como por otro lado o a veces también por el estudio, pero con cosas que no tengan que ver con clientes, porque hemos visto que acabamos muy frustrados, ¿no? Siempre de que al final lo que nosotros veíamos nunca es lo que, o pocas veces acaba siendo lo que sale. Entonces sí que intentamos pues tener como una distancia con nuestro trabajo que nos permite, que al final lo que nos permite es que salga mejor el trabajo muchas veces, porque no estamos tan implicados emocionalmente que muchas, o sea, tampoco quiero decir que no estemos implicados, estamos muy implicados, pero con una distancia que nos permite un poco más de maniobra que la que teníamos al principio, ¿no? Que era como, no, esto es nuestro proyecto de vida y tiene que salir así, si no es este kerning el que sale, ya es un fracaso total, ¿sabes? Sí, o sea, que era como una cosa muy... Creo que nosotros hemos avanzado como estudio en el momento en que hemos derromantizado un poco la profesión y desidealizado un poco la profesión. Bueno, no sé si responde a la pregunta. Sí, te he respondido otra cosa. Le quería preguntar a Martí y a Marc que si veis que esto es madurar y hacerse mayores, si veis que es el contexto o qué consideráis, ¿no? En este corriente de pensamiento que comparten, ¿no? Los chicos de, por lo que se entiende entre líneas, buscar otros espacios donde contar otros relatos y otras movidas, ¿no? Y experimentar y vestir la camiseta hasta donde toca, pero no hasta la muerte, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí que tiene algo que ver con eso. Nosotros que venimos de las multinacionales de la Publi, eso al salir de ahí ya teníamos muy claro que este era un paso necesario en nuestra vida, ¿no? Es otro tipo de ritmo, es otro tipo de presión que bueno, como decía ahora Marc, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, ¿no? De dedicarnos a esto, de hacer algo que nos gusta. Y bueno, no sé si de manera intencionada hemos ido encontrando nuestro propio espacio, ¿no? Pero como digo, ¿no? El primer paso, el dejar la multinacional, creo que es un paso ya importante, el intentar montar un business por tu lado y luego cómo gestionas eso, ¿no? Aquí nosotros creemos que hemos encontrado un equilibrio muy bueno entre lo que es nuestro espacio personal y nuestro espacio profesional. Tenemos la suerte, yo por lo menos siempre lo digo, tengo la suerte de trabajar con mi mejor amigo, de venir cada día, estar juntos, compartir las cosas que nos gustan, implicarnos lógicamente en los proyectos, intentando sacar el máximo provecho, intentando ofrecer a las marcas para las que trabajamos pues el mayor beneficio posible y hacerlo pasándolo bien, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que hemos encontrado un equilibrio muy positivo allí y que es algo que pues sí, hace más de 20 años cuando empezamos a dedicarnos a esto, pues no era así, ¿no? Bueno, al final son corrientes, sí que noto entre ambas líneas como un optimismo y una búsqueda de este equilibrio, que es lo más difícil, ¿no? En el yoga ya se ve fácil, quiero decir que buscar este balance ya es complejo. Yo tenía una pregunta para... Además, positivamente al trabajo, o sea, cuanto más, más a gusto estás con tu vida, cuanto más a gusto estás en tu ambiente de trabajo, en tus proyectos, cuanto... Me gusta decir que también cuando mayor implicación personal tienes en los proyectos, pero no personal en cuanto a darlo todo, sino encontrar qué tienes tú en común, ¿no? Con qué puedes aportar, ¿no? al proyecto en sí desde tu propio punto de vista, pues eso hace que el trabajo sea mejor. Totalmente de acuerdo. Tenía una pregunta, Marco Martí, que cuando uno lee sobre usted, no lee esta palabra que es como una agencia estudio independiente. Y me llama mucho la atención. Tendencias TV también siempre digo que somos independientes, no sé si lo tenemos en común porque no hay nadie detrás, o sea, no tenemos a nadie que levantarle la cabeza ni por suerte, ¿no? ¿Por qué se remarca tanto en los estudios independientes? Sigue estando ahí, porque hay mucho estudio que depende de conglomerados y no se sabe, o no, pero se sigue como siendo como muy, muy importante, ¿no? La definición. Uh-huh.
Sí, yo creo que tiene que ver otra vez con ese cambio de la multinacional, ¿no? Tú no tienes, formas parte de una estructura en la cual no tienes un poder de decisión. Tienes un poder de decisión sobre un área muy concreta, ¿no? Pero no tienes la big picture de todo el proceso, no sabes por qué pasan ciertas cosas. Y una cosa que teníamos clara, ¿no? Antes de montar usted, por ejemplo, ya el paso de hacerte freelance o luego cuando estableces tu propia estructura, ¿no? Yo creo que puedes decir que eres independiente cuando puedes decir a cosas que no. Totalmente lo complicado que es saber decir que no. Y en este sentido, también otra palabra que aparece mucho en muchas bios o maneras de identificarse es como craftsmanship design, ¿no? Como diseño artesanal. Hoy en día, además, que la artesanía está en auge y que vemos un montón de generación joven, ¿no? O, por ejemplo, Rosalía considera que sus uñas son artesanía, o incluso hay gente que considera que las pelucas es un trabajo artesanal, las que lleva Batia, lo demás. Diseño artesanal, estrategia artesanal, concepto artesanal, ¿qué os viene? ¿Os viene a eufemismos? Os viene a real y siempre ha sido artesanal, pero ahora se subraya, ¿no? Porque viendo mucha gente que está en off, tiene el craftsmanship como palabra 4, si haces un análisis semiótico de las palabras que aparecen, aparece independiente y artesanal. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Es esta respuesta a la inteligencia artificial? Bueno, no tanto a la inteligencia artificial, sino a la ejecución de la mayoría de proyectos que se llevan haciendo en los últimos años. Cada vez está más evolucionado el tema de la construcción audiovisual y de imagen. Entonces, cada vez es más fácil encontrar imágenes predeterminadas que se amoldan a tus comunicaciones. Cada vez es más fácil encontrar servicios de identidad que te hacen logos que están bien y que funcionan rápidamente, ¿no? El hecho de subrayar este craftsmanship es que hay un proceso de adecuación directa del creativo al cliente, ¿no? Y en los matices del craftsmanship, que es básicamente donde está, ¿no? Este pequeño error, este pequeño gesto, este pequeño matiz, es donde está la gracia de las ejecuciones, ¿no? El desvincularte de la frialdad de la ejecución directa y rápida que te permiten ciertos servicios. La IA entre ellos, pero en muchos otros casos, yo creo que es un mal endémico también de las prisas y de los budgets pequeños que llevan muchos años repercutiendo dentro del sector de la creatividad. Bueno, y de la propia rentabilidad y la escalabilidad de los proyectos, ¿no? Ves que hay estudios o hay consultoras o hay, bueno, cierto tipo de estructuras que replican un mismo trabajo, ¿no? De la misma manera, siempre independientemente del tipo de cliente que sea, ¿no? Y a nosotros nos gusta decir que trabajamos precisamente al contrario, ¿no? Intentando buscar qué es aquello que hace diferente a cada proyecto, buscando una idea única, buscando algo que no pueda replicarse precisamente en otros proyectos, ¿no? Esta idea que no se puede replicar y la importancia al final de la idea y el concepto, Kevin y Marc, que esto al final es lo que os permite saltar de un formato a otro, es decir, de hacer un audiovisual, ¿no? De al final que el output, que la pieza final sea un vídeo, pero luego también puede ser una campaña o incluso puede ser branding. Es que al final hay un amor por el concepto y luego se baja como se baja, y aquí si toca audiovisual y no domina audiovisual, busco al mejor team. ¿Es esta esencia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues al final, bueno, nosotros al menos como hemos aprendido es como partiendo mucho de la idea y del concepto, ¿no? Y el output que toma al final, que es un poco lo que decía Martí, que ahora al final es muy fácil generar outputs de muchas maneras, con la IA o con... Y de mucha calidad. Sí, sí. Y que ya, sí, que tiene una calidad que a lo mejor hace un tiempo no lo hubiéramos dicho, ¿no? Pues para nosotros también, como partir de aquí de la idea que lo importante sea como el punto de partida, el concepto inicial y luego pueda tomar forma de una revista o de un vídeo. De hecho, hemos hecho proyectos que empezaron como una pieza de motion y luego acabaron siendo también un libro y bueno, para nosotros es como nos sentimos más cómodos, ¿no? También de que al final la historia que explicas sea lo importante, cómo la explicas y encontrar como una salida que sorprenda un poco, ¿no? O al menos que nos sorprenda a nosotros mismos, ¿no? Que es lo que nos gusta. Creo que es cuando nos sentimos más cómodos, cuando hacemos algo que nos ha sorprendido un poco a nosotros mismos.
Y si vamos al otro lado del espejo y hablaba y os preguntaba, ¿no? Y contestaba Martí en este sentido de qué veremos encima o qué deberíamos ver, qué vemos a día de hoy, 2024, en que nos viene a llamar, ¿no? En briefings. Vemos igual que ha sido siempre y es más por menos, vemos más atención, veíamos más amor, vemos piezas más pequeñas porque al final es crear contenido para móvil, al revés, vemos marcas que se están repensando y porque se han dado cuenta que toca repensar. Es muy difícil generalizar, pero ¿qué cosas os están sorprendiendo a nivel actual de quien nos llama, ¿no? Que nos viene a buscar o está muy en línea a lo que venía siempre o emergen nuevas maneras de hacer o igual os sentáis más y dialogáis más y hay más tiempos para entender el brief o no al revés, igual los briefs son más cortos y menos dinero. ¿Cómo notáis un poco el patio en este sentido? Yo creo que en lo que es producción audiovisual, creo que los presupuestos están bajando un poco este año. Y el año pasado ya lo íbamos viendo también. Y nosotros, o sea, este año también nos entramos mucho tema de branding, que a lo mejor el año pasado lo teníamos un poco más parado. Y yo lo que veo también como peculiaridad, perdón, Marc, de los encargos es que, bueno, y también tiene que ver con lo de la pregunta anterior, que son, o sea, bueno, no sé usted también cómo lo veis, pero que son proyectos de consumo inmediato. Están como poco pensados. O sea, normalmente son proyectos que, como de mecha muy corta, que salen, se queman y en poco tiempo, vamos, pasamos a otra cosa. No sé, a mí me da como esa sensación de que igual tampoco se le da el valor que se le daba hace un tiempo al thinking este que hablamos antes, de pensar bien procesos. Porque, bueno, igual que en muchos otros sectores, ¿no? Yo qué sé, la moda, por ejemplo, no se piensan tanto las cosas como para que duren, sino como para que se pueda, para poder priorizar la cantidad a la calidad, a lo mejor. No sé si es exactamente esta la frase, pero cosas mucho más de consumo más inmediato. Entonces, a lo mejor tiene más repercusión un proyecto que visualmente es muy bueno, es cojonudo y a lo mejor no hay tanto este componente del que hablamos antes como más craft y tal detrás. No sé, yo creo que una de las cosas que veo en los encargos y en los proyectos de diseño, da igual, de que sean audiovisuales, que sean motion, que sean branding, que sean... que no están tan pensados para durar como antes. No sé cómo lo veis vosotros. Es muy buen debate y hoy en día creo que encaja con muchas cosas. Ahora que vine escuchándote con muchas otras personas que hemos conversado, como tú bien dices, fast fashion, colecciones súper rápidas, incluso en diseño, ¿no? De tantas cosas o incluso en comida, que funcione muy bien hasta luego tengo una temporada, ¿no? Cuando al final hoy en día necesitamos más largo plazo que medio plazo. No sé, vosotros, usted, ¿cómo notáis esto? O al revés, justo estáis en el otro polo o oscila, ¿no? Y hay de todo. Bueno, creo que lo que es la base estratégica y conceptual de los proyectos sí que de eso demanda un largo plazo. Pero sí que es verdad que vivimos en una especie de dictadura, ¿no? del consumo de imagen, ¿no? Las marcas, los proyectos necesitan generar mucho contenido hoy en día y eso hace que todo se queme más rápido, pero sí que hace que, o sea, por debajo, la capa que está por debajo, la capa del concepto, pues tome, diría, pues mayor protagonismo, ¿no? Y eso hace que sobre esta base, sobre esta estrategia, se puedan construir o pueda perdurar a lo largo del tiempo construyendo distintas historias, ¿no? O distintos momentos, ¿no? Pero sí que creo que son capas que funcionan de manera diferente. Al final es donde nos estamos moviendo. Y luego curiosidades de nuevos tipos o de gente que requiere vuestra manera y saber hacer o vuestra artesanía. Es como pues están apareciendo más, no sé, es decir, hay algo nuevo que está cambiando el ecosistema o ya no nos sentamos con el de cuentas y nos sentamos con las fundadoras de los proyectos o se están dibujando nuevos procesos internos a la hora de trabajar o el cliente ya no viene con así ¿no? Con esa mirada altiva con la que se solía venir hace tiempo y hay más diálogo, hay más co-creación, también palabra que suena como muy fácil pero que luego notáis algunas diferencias en los procesos a la hora de crear o Kevin, igual que decías que todo es inmediato y se busca más
tampoco emergen excepciones que estén cambiando cosas. Yo creo que los procesos, nosotros intentamos respetar los procesos tanto de planteamiento bueno, como todo el proceso proyectual, intentamos respetar siempre como unos patrones y que más o menos bueno, que siempre van mutando conforme vamos bien, y siempre los vamos poniendo en duda de cómo mejorar como todos estos procesos, pero sí que tenemos como detectada una manera de hacer y de plantear que nos ha ido bien durante muchos años e intentamos respetar más o menos los procesos. También creo que es algo que tienes que imponer un poco al cliente, porque si no es muy fácil como saltarte tu propio proceso, ¿no? Y nosotros sí que intentamos como hacer un poco de pedagogía siempre al inicio. Esta es la fórmula que nos funciona y que va bien, vamos a intentar respetarla. Siempre sí, muta. Puede cambiar, claro, pero sí que a veces es que nosotros nos hemos encontrado como saltándonos nuestro propio proceso y es como, hostia, ¿por qué no ha ido bien esto? Porque, hostia, nos ha faltado una reunión aquí, nos ha faltado esto, que siempre hemos dicho que era importante. Entonces, en este sentido sí que intentamos ser un poco dictadores de vamos a hacerlo así, que es como... Pero tú notas como algún cambio de respecto a hace unos años a nivel procesos y... No sé, depende de la naturaleza del proyecto sí. un poco, ¿no? O sea, es que también en este sentido sí que no tiene nada que ver hacer una producción con una agencia a hacer un proceso de branding con un cliente directo, creo. Porque, bueno, hay procesos que ya se han hecho antes, por ejemplo, con la agencia, de concepto de creatividad. Bueno, un cliente directo que ya está acostumbrado a trabajar proyectos de diseño y que no es la primera vez que trabaja con un estudio, con una agencia o que alguien que es la primera vez que se plantea hacerlo, por ejemplo, no sé. Que viene más sabido. Aquí a usted notáis, como ha pasado en otros sectores, haciendo espejo de nuevo con otros, que están desapareciendo intermediarios o sigue un poco la cadena como era. Aquí depende muchísimo del perfil del cliente. O sea, marcas más estabilizadas tienen todos los equipos siguen siendo más o menos los mismos y tienes interlocutores intermedios, tienen profesionalización de marketing, tienen, ¿no?, una estrategia detrás, pero es cierto que la sensación es que desde la aparición, ¿no?, Barcelona sobre todo como foco de mundo de startups, son empresas que están dirigidas por equipos de ingenieros que básicamente se lo guisan y se lo comen ellos mismos prácticamente todas las partes del proceso y sobre todo en fases iniciales no tienen profesionalizada la parte de comunicación a nivel de marketing interno, entonces las conversaciones son directamente con CEOs, con responsables de producto y no tanto en términos de comunicación. Eso se hace un poquito más complicado en la fase de desarrollo, pero también te da la posibilidad de saltarte unos viajes, unas desviaciones del mercado que normalmente te eran preocupantes. También es cierto que es a nivel de lenguaje, cuando hablas con este tipo de cliente, es un poquito más complicado, tienes que hacer un poquito más de didáctica, porque en la mente de un informático, de un ingeniero, hay una serie de pensamientos, de procesos de pensamiento que normalmente un equipo creativo choca un poco, ¿no? Bueno, y unas maneras de funcionar tal vez a otros ritmos, más 0-1 y más a otras velocidades. Pues ya para acabar quería volver al inicio a Love, que Love al final, cuando hablábamos en backstage me hablabas de Cincinnati y me decíais sitios donde habéis estado en el Off, pero Off Barcelona, ¿qué creéis que Barcelona, toda esta gente que viene hablando inglés o tantos idiomas durante estos días y que nos conquistan, de qué tenemos que sacar pecho, ¿no? De qué tenemos Barcelona a nivel creatividad, diseño, dirección de arte, estrategia, concepto, ¿no? Que muchas veces, bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo nos falta querernos más, ¿no? Y hablarnos mejor. Y muchas veces parece que todo el mundo que viene es como, wow, quiero ver el Note de este que habla a las 3, que viene de Londres y seguro que me trae una así como la gran revelación de que tenemos que sacar pecho. ¿Qué creéis que tienen que ver o que tienen que sentir? O a día de hoy, no Barcelona nostalgia, sino Barcelona 2024. Salir de fiesta en la noche. La sangría, se iba a decir, de sangría y paella en la Rambla. Los clásicos nunca mueren.
Pero a nivel creatividad, por ejemplo, me lo invento, pues ojo la industria musical, cómo se está poniendo pilas y todo lo que está pasando alrededor, o mira estas pequeñas marcas, o decías antes las startups, ¿no? O ojo la cantidad de estudios, agencias como vosotros, usted que lleváis 1000 años y que funcionáis y que seguís ahí, que os volvéis a subir, ¿no? Como, ¿qué creéis? ¿Qué cosas os aparecen así como en la cabeza? A mí me parece que es un territorio que es muy proclive a la aparición de nuevos talentos y la explotación de estos mismos. Me parece que es un sitio muy interesante, es un hervidero de talento nacional y un espacio donde la gente de fuera se siente súper a gusto. O sea, entre el lifestyle adecuado para vivir bien y, por otro lado, un espacio de proyección que creo que es potente. A Y nivel es, musical está funcionando muy bien, a nivel de industria también hay marcas punteras que están apareciendo en el sector. No sé, sinceramente no tengo esta visión global a nivel internacional para poder decir que Barcelona es un espacio único y especial. De hecho, mucha gente te dirá, no, es que Valencia ahora es la nueva Barcelona, ¿no? Y seguramente saliendo un poco de nuestros propios culos somos capaces de ver este tipo de hubs en muchísimos sitios diferentes. Pero y sí, decías está bien. industria en otras, bueno, ¿no? En cosas que, pero volviendo a nosotros, hay industria, se nos ve como, o sea, obviamente se nos ve sexy, mar, verano, menos días como hoy, por suerte también, pero que al final hay industria, Barcelona es negocio, somos sexy en eso, veis como que se nos respeta, ¿no? Muchas veces pasan industrias, me lo llevo a moda o así, que sí, muy guay, como tú dices, un hervidero de talento, pero el money corre poco y lento. ¿Somos industria en ese sentido? La creatividad no tiene dinero, no tiene, ¿no? Cuesta monetizarla, cuesta muchísimo todo esto. El dinero está en Madrid, no en Barcelona. No, aquí no está. Exacto. Bueno, pasa, no sé si abuela estáis de acuerdo, que muy, muy guay, muy cool, Barcelona, mucho talento, mucha gente joven, apuntar maneras todas las que queramos y somos la trend forever, pero que al final el business se mueve en otros espacios, ¿no? Bueno, yo creo que haya tanto bullicio también crea mucha competencia, ¿no? Y que hay mucha oferta para no sé si tanta demanda. Pero bueno, creo que es algo bueno al final, ¿no? O sea, hay calidad y creo que el diseño, o sea, llevamos como muchos años que van saliendo estudios nuevos y los que ya se mantienen, siempre ha habido como, siempre ha despuntado un poco, ¿no? Creo a nivel nacional y global y creo que seguimos en ese camino. Para mí el tema es si es una ciudad que te invita a vivir en ella si has nacido en ella. Para mí ese es el debate a nivel pues de vivienda, de que a lo mejor no hemos venido a hablar de esto, pero para mí es como ahora mismo, bueno, creo que para nosotros o para la gente con la que compartimos espacio es un tema, ¿no? De toda esta industria y toda esta inversión de fuera y tal, cómo repercute a los que estamos aquí, sí, positivamente en muchos ámbitos y no tan positivamente. Y no tan positivamente en muchos otros. Bueno, esto no es que hayamos venido a hablar de esto, no es que se debe hablar de esto y al final hemos de usar los espacios para sacar estos temas porque seguro que la paella y la sangría a cualquiera le parece baratísima en Ramblas, mientras que a las que vivimos aquí nos va a parecer especialmente cara porque los sueldos y los recursos con los que contamos suelen ser bastante dispares, ¿no? Con estos países que vienen más arriba, los que se dedican a creatividad, que pueden pagar un matcha sin problema de 7 euros y nosotros al final casi no tenemos espacio para tomarnos nuestro té, así que sí que es un tema muy interesante y del que debemos ser súper agentes de cambio. Y por último, ya como a nivel de SEO, ¿no? Nos gusta mucho esta idea y este concepto de diseñar, que al final los futuros no pasan si no pensamos dónde queremos llegar y qué futuro queremos a pequeña escala cada una. A nivel de SEO, ¿cómo especuláis en vuestro quehacer? ¿Hacia dónde os veis? Igual y mantenerse, que ya es suerte, y estar viva y respirar. Ir a más pequeños y hacer cosas más frikis y que nos vengan a buscar por cosas súper especiales, a crecer y tener más equipo y recursos para poder experimentar más, a poder estar más encima del escenario como en un off y escuchar a más gente y compartir más y tener tiempo para eso, a ser super cracks en prompts y ser ahí darle a todo el prom antes que nada. Es decir, aquí una nube, ¿eh? Algo tampoco es la gran pregunta que os veo como muy serios, tampoco esto va a trascender demasiado, es como alguna idea con la que fantaseéis os venga, os aparezca. No, yo creo que no sé, hay como muchos pequeños propósitos, ¿no? O sea, puede haber muchos.
yo creo que nosotros mantenernos lo que tú comentabas, tanto a nivel de, sobre todo eso, a nivel de estructura, a nivel de familia, a nivel proyectual, ¿no? Y evolucionar con el aceite picante que estamos haciendo. Tenemos una submarca de abuela que se llama Abuela Oli que Pica y esto, ahora mismo, lo que te decía antes de por dónde canalizar nuestras pasiones. Nos hace más ilusión eso. Nos hace más ilusión nuestro aceite que según qué cosas. No, pero sí que es verdad que yo para mí hay un propósito que es, creo que tenemos un superpoder todos y poderlo usar como para hacer el bien y no tanto para hacer el mal, porque muchas veces es importante eso que hablábamos antes, ¿no? De lo de decir que no, que es complicado, comentabas tú también, Fran, de, hostia, es complicado decir que no, pero sí que es verdad que intentar repercutir positivamente con lo que hacemos, porque creo que ya tenemos toda la suficiente madurez en lo profesional, ¿no? Como para poder decidir dónde meternos y dónde no meternos. Y creo que sí que como objetivo eso, ¿no? Usar el superpoder para combatir a los malos y no para unirnos a los malos, ¿no? Es complicado porque al final, mira, nosotros trabajamos de lo que trabajamos, ¿no? Pero creo que sería como un propósito guay plantearnos eso, ¿no? No sé. Y no sé, vosotros qué decís. Y otra cosa, poder seguir colaborando con Peña como usted, que nosotros llevamos mucho tiempo queriendo colaborar con ellos y hacer algo con ellos y hace poco hemos hecho un curro juntos y estos sí que son unos cracks reales, tío. Mira, la recomendación a lo que decías tú, hostia, Barcelona. Yo Barcelona no la voy a recomendar porque estoy un poco desencantado, pero sí que recomiendo que vayan a ver a usted, la conferencia de usted. Me gusta la recomendación. Es el mejor. Yo también os recomiendo que escuchéis al grupo de Kevin. Eso sí. Y tomando el ejemplo del aceite picante, que yo creo que es importante, yo sí que tengo un sueño de futuro que es un poco diversificar y crear más proyectos propios, ¿no? Y creo que esto que sí que es importante, dejar de trabajar tanto para otros y trabajar más para nosotros. A nosotros nos gusta mucho hacer cosas de marca propia, pero lo hacemos más, lógicamente, para promocionar lo que ya hacemos, pero sí que me gustaría poder hacer eso, poder crear negocio bajo nuestra propia marca, ¿no? Esto creo que sí que es un objetivo de futuro. Bueno, y esto que al final quedamos muy pocas, con esta mentalidad de trabajar más para otros que para nosotros, porque las generaciones jóvenes, que por suerte detrás de Tendencias TV hay dos personas extremadamente jóvenes y extremadamente cracks, cuando aprendo lo primero es enseñarse a ellas y luego a los clientes, ¿no? Entonces aquí tenemos que aprender un poco de mentor reverse de la gente joven, también de encontrar estos espacios. Y bueno, creo que lo que decías, Kevin, de ser un poco radicales, nada, simplemente conectando con una conversación que hicimos ahora unas semanas con Ruiz La Triste, que no sé si suena, tiene una agencia multimedia 360 en Madrid y ha hecho un libro sobre qué es la atención hoy, y el aprendizaje bastante radical que me compartió es que hoy en día ser radical es ser moderado, ¿no? Que al más moderado, el que no busca el clickbait, el que no busca el as contra b, sino el que justo busca el diálogo. Entonces creo que sí que es radical colaborar, tender puentes y encontrar tiempo para uno mismo. Así que muchas gracias por este experimento, así como con 4 cabezas, que yo es la primera vez que lo he hecho, espero que os lo hayáis pasado bien. Acabamos antes de vuestra reunión, nos vemos en off y obviamente ahí estaremos apoyando cualquier cosa, ya sabéis. Muchas gracias. Genial. Gracias, Francesca. Muchas gracias.